Listo. Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por este tiempo en el que nos permites estar aquí, Señor. Queremos, oh Dios, ser fieles a ti, ser cada día, oh Dios, como Cristo. Y queremos seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, reunidos, Señor, para honrarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir viendo acerca de algunas herejías, en este caso acerca del argumento católico romano, del papado. Hace 8 días espero que hayan visto la enseñanza y que hayamos podido aprovechar, pero hay tanto de verdad que hablar y que refutar. Yo poco a poco voy considerando que para mí es de hace 8 días empecé precisamente considerando o revisando cómo podemos considerar a un grupo religioso como una secta. No sé si se acuerdan que precisamente este, dentro de esos rasgos o características de una secta es, por ejemplo, que tienen un líder predominante, aunque esté mal, uno lo tiene que seguir, una teología cambiante, y cosas así en las cuales, la verdad, yo le decía un día a mi hija, yo creo que la verdad es una secta muy peligrosa y que hoy por hoy hay muchos apologetas católicos romanos que están cada vez más en las redes y créanme que algunos de ellos se están preparando, aunque sabemos que sus argumentos pues, son equivocados. Ajá. Y por eso es por lo que de ahí nació el deseo de poder establecer esto y que nosotros lo podamos ver. ¿Ok? Bueno, pues creo yo que todos sabemos, aquí el catolicismo romano considera como el primer papa, ¿de acuerdo? Pedro. A Pedro, ¿no? Según el catolicismo romano, el apóstol Pedro fue el primer papa y ellos afirman que Pedro fue obispo de Roma, ¿no? Que es el que se considera papa, ¿no? En esos 10. Sin embargo, es bueno aclarar que no existen evidencias contundentes ni en la Biblia ni ninguna prueba histórica de que Pedro haya estado en Roma. Probablemente sí pudo haber estado, pero ahorita que desarrollé el argumento, nos vamos a dar cuenta que no hay una evidencia contundente aún en la Biblia. Lo que sí tenemos evidencia bíblica es de que Pablo sí estuvo en Roma. Tanto en Hechos 27 y Hechos 28 es lo que afirma, ¿no? Hechos 27 y 28, Pablo está en Roma. Pablo va para allá, es lo que narra. Pero veamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 13, porque decía yo que no hay una evidencia contundente en la Biblia la cual pudiera uno entender que Pedro estuvo ahí. Ahora, este es un pasaje o este es un versículo en el que tal parece, por lo que se escribe, que pudo haber estado ahí. Ahora sé que vamos con calma para desarrollar el argumento. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. ¿Quién lo puede leer en voz alta? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo os saluda. La iglesia que está en ¿qué? Babilonia. Ahora, la mayoría de los estudiosos bíblicos dice que Babilonia se refiere a Roma. Y ese término de Babilonia, sabemos que Babilonia fue una ciudad, un lugar donde ahí estuvo en cautiverio el pueblo judío. Ujú. Entonces, una manera en la que se cree que, una manera en el primer ciclo para referirse a Roma es que le llamaban algunos Babilonia. ¿No? Entonces, probablemente, y vuelvo a repetir, este sería el único argumento bíblico
que probablemente estuvo en Roma. No es algo contundente porque aquí Pedro no dice que la iglesia que está en Roma, sino la iglesia que está en Babilonia. Ahora, puede ser posible que sí se haya referido a Roma, pero, o sea, eso es lo que los estudiosos han llegado a esa conclusión. El texto bíblico dice Babilonia. Ajá. Pero vamos a dar el beneficio de la duda que realmente estuvo ahí en Roma. Ajá. Y es que precisamente de ahí es de que existe esa controversia. Ajá. Porque el texto bíblico, fuera de esto, no existe una evidencia que Pedro haya estado en Roma. ¿No? Ahora, algunos católicos romanos argumentan que en realidad no es de gran importancia si Pedro estuvo en Roma o no, debido a que, según ellos, Jesús le dio las llaves a Pedro, las llaves del reino. ¿Se acuerdan en Mateo 16, 18? Y por consecuencia, entonces Pedro es el Papa y, y por lo tanto es la cabeza visible de la iglesia. Ese es el argumento del catolicismo romano. Ahora, veamos algunas cosas y consideremos algunas cosas que son importantes. El catolicismo romano dice que Pedro fue el primer obispo en Roma. Veamos si Pedro, o veamos primeramente los requisitos de los obispos y veamos si Pedro podría ser obispo según los requisitos que Pablo establece en primera carta a Timoteo. Vamos allá. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículos 2 al 7. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobre, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, sino un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrito ni en lazo del diablo. Así es. Ahora, un requisito, de hecho, el primero, bueno, hay varios, y yo me incluyo dentro de ese grupo, que pensamos que cuando aquí lo primero que dice es necesario que sea irreprensible. Ajá. Y yo soy de los que piensa, junto con otros, que irreprensible se refiere, o sea, lo que viene enseguida, todo lo demás que viene enseguida, ese es en las áreas que necesita ser irreprensible. Ajá. Eh, ¿Qué dice ese versículo 2 después de irreprensible? Marido de una sola mujer. Un obispo, o sea, dentro del requisito bíblico, es que sea marido de una sola mujer. Ahora, y el otro que tiene que ver con cuestiones de su casa es que gobierne bien a sus hijos. Ajá, eso lo dice el texto bíblico. Pero pregunta, ¿Pedro cumplía con estos requisitos? Bueno, según el texto bíblico, y vamos a Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo capítulo 8, versículo 14. Es uno de los milagros que se menciona que Jesús hizo. Alguien que lo pueda leer, por favor. Dio Jesús al casa de Pedro y dio la suegra rieste comprada y hinchada A casa de Pedro, y a quién vio ahí Jesús, a la suegra de Pedro. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ujú. Ahora, hay algunos católicos romanos que dicen que aunque el texto bíblico dice que era la suegra de Pedro,
Ellos dicen, no necesariamente Pedro era casado. Díganme si no suena ilógico ese argumento. ¿Cómo es de que alguien tiene suegra si no se ha casado? Por más de que algunos, por ejemplo, yo he escuchado de pronto a personas o sí, a chicos o a chicas que son novios, que de pronto dicen, ay, fui y vi a mis suegros, pero formalmente no son sus suegros. O sea, existe una relación de noviazgo, pero solamente cuando tiene suegro alguien, cuando se casa. Cuando se casa. Entonces, dígame si no suena absurdo que el catolicismo romano dice, bueno, aunque dice que era la suegra de Pedro, pero en realidad Pedro no era casado. Es ilógico, ¿no? Y eso es caer en un argumento falaz, o sea, un argumento engañoso. Pablo, por ejemplo, sabía que Pedro tenía esposa. Veamos su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Y este argumento de Pablo es un argumento de peso. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Pedro realmente era casado. ¿Alguien que lo lea? 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana ver, como también los hechos apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas, acuérdese, espera. Cefas es en arameo, el nombre de Pedro. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, ¿no acaso tenemos también nosotros de tener a una hermana como esposa, como los hermanos del Señor? Y, espera, eso quiere decir que Pablo sabía que Pedro era casado. Entonces, aquí cabe una pregunta, porque bueno, bajo el argumento del requisito de obispos, Pedro cumplía porque era marido de una mujer, de una sola esposa. Ahora, ¿cómo es que los papas católicos, incluyendo a los obispos, los cardenales y los sacerdotes, deben hacer el voto del celibato? Si saben ustedes qué significa el celibato, significa que hacen un compromiso o promesa de no casarse y abstenerse de relaciones sexuales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es de que dicen, Pedro fue el primer papa, él debió de haber cumplido con los requisitos, ¿sí o no? Pero dentro del catolicismo romano se hace el voto del celibato. O sea, ya no concuerdan. ¿Sí me explicó? Ya no concuerdan. ¿Podría Pedro, obviamente? ¿Podría Pedro ser obispo en la iglesia porque era casado? Podría. Sin embargo, este argumento no le ayuda al catolicismo romano. ¿Por qué? Porque se supone que todos, vuelvo a repetir, cardenales, obispos, sacerdotes y obviamente el Papa, deben ser solteros, o deben ser solteros. Entonces la pregunta es, ¿cómo es de que aceptan que Pedro es el fundamento de la iglesia o la cabeza de la iglesia y que fue el primer Papa? Y entonces, bajo sus requisitos de ellos, nos cumplen. Ahora, el otro requisito que mencionamos, que tenía que ver por su familia, es que tuviera a sus hijos en su gestión. Pero no hay ninguna evidencia bíblica que Pedro tuviera hijos. Puede ser, pero se haya tenido, no puede ser que no. La Biblia no habla nada acerca de eso. Ahora bien, como mencionamos la semana anterior, no hay evidencia bíblica que demuestre que Pedro fuera respetado como máxima autoridad de la iglesia. No hay evidencia bíblica. Si bien es cierto que vemos a Pedro como un líder de la iglesia, eso sí lo tenemos que reconocer. Pedro fue uno de los líderes.
Recuerdan que, por ejemplo, después de que desciende el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿quién es el primero que se levanta para predicar el Evangelio? Pedro. Se convirtieron 3,000. Y vemos a Pedro constantemente, o sea, incluso en los tiempos en los que aún estaba Jesús con ellos, con los apóstoles, vemos a Pedro como un líder. ¿Ah? Eso no lo negamos. Pero de hecho, Pablo, ¿se acuerdan cuando en Gálatas 2, la semana pasada leímos ese pasaje? En Gálatas 2, donde Pablo y Pedro se encuentran en Antioquía, Pablo le reclama a Pedro por la manera hipócrita de comportarse. La pregunta es, si Pedro fuera reconocido como la máxima autoridad, ¿por qué Pablo reprende a Pedro? O sea, ahí sería un argumento que no. Ahora, veamos un poquito, en Hechos 15, vamos a Hechos 15, ahí es donde se realiza el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, donde la problemática es de que algunos que se habían convertido al cristianismo, algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban diciendo que era necesario que a los gentiles, a los que no eran judíos, era necesario que se circuncidaran. Entonces había un problema muy fuerte en la iglesia. Vamos al versículo 1 y 2, primeramente, Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Ustedes qué dice cuando ya lo tienen? Ya. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjense. ¿Con quién se reunían? Con los apóstoles, los ancianos. Nunca dice que subieron a ver a Pedro. El texto bíblico no dice. Dice que subieron a ver a los ancianos y a los otros apóstoles. Ok, ahora, iban a tratar el asunto, un asunto que estaba perjudicando a la iglesia en Jerusalén, pero también vemos que más adelante, o sea, también perjudica a las otras iglesias después. Versículo 4 dice, y llegados ¿a dónde? A Jerusalén. Fueron recibidos ¿por quién? Por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué quiero hacer ese énfasis? Fueron recibidos, ahí dice por tres grupos, digámoslo así, por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos. Dentro de esos apóstoles seguramente estaba Pedro, pero no dice que fueron exclusivamente a ver a Pedro. Ahora, es algo también interesante ver, como en ese versículo 4 dice que llegaron a Jerusalén, porque el concilio se llevó ahí, se llevó a cabo ahí en Jerusalén. No dice que se llevó en Roma. Ajá. Vean ese detalle. Pero vean el versículo 6. Y se reunieron otra vez este grupo, los apóstoles y los ancianos, para conocer de este asunto. No fue de que nada más consultaron a Pedro. Versículo 7. Y después de mucha discusión, aquí sí aparece, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí sí se levanta Pedro a dar un testimonio, a dar un argumento de cómo Dios ya se había empezado a mover entre los gentiles, ¿cierto? A ver, vayamos un poco más adelante, al versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí también está Pablo y Bernabé que están dando otro testimonio, pero ya se levantó antes.
Ahora están Pablo y Bernabé, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, óiganme. 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Quién es Simón? Pedro. Su nombre es Simón Pedro. Es conocido así de pronto. Nada más que de pronto la Biblia usa la palabra Simón, de pronto Pedro, de pronto Cefas, pero es Pedro. Ahora, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Otra vez, es otro testimonio. Pero ¿quién está hablando? Jacobo. Jacobo dice, oiga, versículo 19. Y aquí sigue hablando Jacobo. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Quién está hablando? Jacobo. Dice, yo juzgo. En otras palabras, es Jacobo el que está tomando la decisión final. Jacobo, sobre ese asunto, ¿sobre qué? Si los que se estaban convirtiendo al cristianismo tenían que circuncidarse. Ese era el asunto. Ya vimos, Pedro se levanta a dar un testimonio, Pablo y Bernabé se levantan para dar testimonio, Jacobo ahora interviene y él es el que finalmente toma la decisión. Volvamos a leer ese versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Pero aquí quien está hablando es Jacobo. Ahora, esa palabra juzgo, es importante lo que Jacobo dice, yo juzgo, significa distinguir, pero también significa decidir. En otras palabras, Jacobo estaba tomando la decisión. Si la iglesia, fíjense, si la iglesia y los apóstoles hubieran entendido que Pedro era la máxima autoridad, Pedro era al que le correspondía decir, yo juzgo, o sea, yo decido, pero no fue así. El texto bíblico no dice eso, dice que el que tomó la decisión fue Jacobo. Ahora, el texto tampoco quiere decir que el jerarca de la iglesia o el mandamás de la iglesia fuera Jacobo. No lo está diciendo, sino que más bien Jacobo se cree que él era el principal líder o el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Dónde se llevó a cabo el concilio? En Jerusalén. De algún modo, ¿quién tenía como que la batuta para tomar una decisión? Era Jacobo, ni siquiera fue Pedro. O sea, el argumento del catolicismo romano que dice que Pedro era la máxima autoridad, aún en este tiempo, el texto bíblico no enseña eso. Y vale la pena recordar cuál Jacobo es. ¿Saben qué Jacobo es? Porque el otro Jacobo, el hermano de Juan, ya lo habían matado según Hechos 12. O sea, Juan y Jacobo eran hermanos y los dos fueron discípulos de Jesús. Pero el hermano de Juan, el apóstol, ya lo habían matado en Hechos 12. Aquí estamos en Hechos 15. Ahora, es el hermano del Señor, o sea, el hermano de Jesús. Ahora bien, el catolicismo romano argumenta y defiende que Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma. Incluso, algunos dicen que Pedro murió crucificado de cabeza en Roma. Pero fíjense que investigando un poquito más, si es que existe un testimonio histórico o evidencias históricas de que eso fue cierto, la verdad es que buscándole no hay alguna evidencia acerca de eso. Es más, un historiador llamado Brent Shaw de la Universidad de Princeton dice que es más probable que el apóstol Pedro haya muerto en Judea, no en Roma. Y eso lo dice un historiador.
O sea, ni siquiera es alguien como los católicos romanos que de pronto para desacreditar el argumento dicen, es que es un historiador protestante. No, no es cierto, es un historiador de una universidad. Ujú. Dice que lo más probable es que Pedro murió en Judea, en Roma. ¿Y cuál es una de las cosas que el catolicismo romano dice? Que incluso ahí en el Vaticano, ahí tienen los restos, ¿no? de Pedro. Pues que ven, tampoco existe una evidencia. Una página católica romana consultada, o sea, de las que consulté ayer, varias, dice que Pedro fue el discípulo más cercano a Jesús y se convirtió en apóstol durante su ministerio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vemos en diversos pasajes que había un grupo más cercano a Jesús. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿quiénes eran los más cercanos? Pedro, Juan y Jacobo, precisamente el hermano de Juan. Ellos tres. Cuando se transfigura Jesús, también cuando están en el huerto de Getsemaní, ellos tres están en ese grupo más cercano a Jesús. Ahora, estos pasajes no dicen que Pedro era el discípulo más cercano. Era dentro de los más cercanos, pero por ejemplo, el texto bíblico dice que Juan incluso hasta estaba recostado en el pecho de Jesús. Vamos a ver Juan capítulo 13, versículo 23. Vamos a leer del 23 al 25. Ya vi que me ayude, por favor, a leerlo. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Vemos aquí a dos discípulos, un hombre recostado sobre el pecho de Jesús. Algo que nosotros vemos en el Evangelio de Juan es que Juan nunca menciona su nombre, o sea, nunca se menciona a sí mismo. Ajá. Pero aquí, en lo que acabamos de ver, están dos discípulos. Uno es el que está recostado en el pecho y el otro es Pedro. Ajá, Simón Pedro. Ujú. El cual le hace señas al que está recostado en el pecho de Jesús, que le pregunta, ¿quién es? Ajá. Ahora, aquí, y obviamente entendemos que como tiene esa particularidad, Juan, en el Evangelio que describe, en el que él prefiere no nombrarse. Todos los estudios ahí hay un consenso general en el que era Juan el que estaba recostado en el pecho de Jesús. Bajo ese entendimiento de lo que dice el texto bíblico, podemos casi afirmar y asegurar que el que todavía estaba más cercano a Jesús no era Pedro, sino era Juan. Porque eso es lo que dice el texto bíblico. Entonces, lo que asegura esa página católica, que Pedro era el discípulo más cercano a Jesús, el texto bíblico, no. Reconocemos que había un liderazgo de parte de Pedro, pero que no era el más cercano. ¿No? Ahora, vayamos un poquito más adelante. No es que Pedro, porque el otro argumento que les dice yo en esa página católica, dice que Pedro se convirtió en apóstol durante el ministerio de Jesús. Pero no es que Pedro se haya convertido en apóstol durante el ministerio terrenal de Jesús, sino que fue Jesús mismo a los 12 discípulos que les llamó apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6, 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 70
a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles. Sí, apóstoles, ya sabemos, ¿no? O apóstol significa enviar. Son los que iba a enviar el Señor. Ajá. O sea, el mismo Jesús les llamó a sus discípulos apóstoles, enviados. Ahora, según dicha página católica, dice que los registros históricos, y fíjense, quiero que pongan atención precisamente a lo que dice, o a lo que escribe ahí, y se lo pueden checar allí en internet, porque dice, los registros históricos sugieren que los apóstoles Pedro y Pablo viajaron a Antioquía y luego a Roma para predicar la palabra de Dios. Estos textos sugieren que tras fundar la iglesia en Roma, nombraron al Papa Lino como el sucesor inmediato de Pedro. Pero fíjense, o sea, y hay que poner atención en lo que, por eso hasta lo subrayé, si ustedes lo notan, dice sugiere. Son sugerencias, no evidencia. Ahí ya es completamente. Y luego dicen que Pablo y Pedro fueron juntos a Roma. En el texto bíblico, en Hechos 27 y 28, es cuando narra cuando Pablo llega a Roma. No aparece Pedro. No aparece. Pablo había dejado claro en Romanos 15:20, vamos a ir a Romanos 15:20, porque Pablo había dejado él en claro algo. Él no quería edificar sobre un fundamento ajeno. Eso es importante tomarlo en cuenta. Romanos capítulo 15, versículo 20. Que no lee, por favor. Y de esta manera me expuse a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Esto lo escribe Pablo. ¿Y a quién le escribe? A la iglesia que está en Roma. Pablo está diciendo, yo prefiero hablarle a la gente que no ha conocido, que no conoce el evangelio. Ajá. ¿Por qué? Dice, para no edificar en fundamento ajeno. O sea, donde ya había sido predicado el evangelio, ahí prácticamente Pablo no se. Ajá. Ahora, por esta razón, por lo que dice este versículo, es que difícilmente se puede creer que Pedro fundó la iglesia en Roma y que ahí se estableciera. Porque imagínense, o sea, la mentalidad de Pablo, yo no voy a ir a predicar a donde Cristo no cita ni sé, para no edificar en un lugar, en un fundamento ajeno. Si Pedro fundó la iglesia en Roma, Pablo es lo que no quería hacer, meterse en lugares donde el evangelio ya había sido predicado. Entonces, no existe como que coherencia como para que Pablo incluso escribiera esta carta a la iglesia en Roma si Pedro hubiera estado ahí como fundador y como apóstol. No. Ahora, otra cuestión para considerar es que en los saludos finales de Pablo en la carta a los romanos, que está en Romanos 16, capítulo 16, no incluye a Pedro. O sea, dice, saluden a fulanito, saluden a sultanito y aquello. Y es importante tomar en cuenta, la carta a los romanos fue escrita entre el año 56 y 58 después de Cristo. Eso quiere decir, vamos a pensar, o sea, quiere decir que si Pedro estuvo en esa ciudad, debió de haber estado antes. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe la carta a los romanos, la iglesia en Roma ya había sido fundada. ¿Sí? Muy bien, ya los perdí. Si si Pedro estuvo en esa ciudad, en dado caso, fue en una fecha posterior, pero no pudo fundar la iglesia en Roma. O sea,
si la carta a los romanos fue escrita entre el año 56 y 58, la iglesia en Roma fue fundada antes. Ahora, aunque los católicos romanos que creen que argumentan con respecto a eso de que Pablo no lo menciona en los saludos de Romanos 16, ¿saben qué es lo que los católicos romanos argumentan? Que más bien Pablo sabía que Pedro en ese momento no estaba en Roma y por eso no lo hizo. Pues qué conveniente. O sea, si se supone que era el obispo de Roma, Pedro, la carta que escribe Pablo no lo menciona en los saludos. ¿Y cómo es de que supuestamente el catolicismo romano dice, es que hay una razón de ser? No lo mandó a saludar porque en ese momento Pedro no estaba. Ahora, en Hechos 12, y vamos a Hechos 12, ahorita les digo los versículos, pero en Hechos 12, Pedro es encarcelado y es librado milagrosamente por el Señor. Pero dice el texto bíblico que se fue a un lugar que en realidad se desconoce. Hechos capítulo 12, versículos 17 al 19. ¿Quién lo lee, por favor? Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. O sea, después de que fue librado de la cárcel, en Hechos 12, que es lo que estamos leyendo, dice que se fue a otro lugar, pero aún que Herodes no lo resultó. No se sabe en realidad a dónde se fue. Lo que sí lo vemos es en Hechos 15. Y ya de Hechos 15 en adelante, ya no se menciona la apóstol. Por lo menos no hay una evidencia bíblica. O sea, aparece en Jerusalén, Hechos 15, lo que leímos hace un rato del concilio. En Hechos 12, o sea, es librado de la cárcel, se va a un lugar donde ni Herodes lo encontró. ¿Dónde se fue? No se sabe. No se sabe. Ahora, en otra página católica, y que obviamente defiende el papado de Pedro, argumenta que la tradición testifica que Pedro fue a Roma en este espacio de tiempo, que dice que se fue a otro lugar. O sea, ellos dicen que el catolicismo romano dice que se testifica que Pedro fue a Roma, solo que el texto bíblico no dice eso. Y también afirma tanto la tradición, esa página, obviamente, que cuando fue a Roma, ahí estableció una iglesia. Supuestamente eso sucede entre el año 42 y 44, pero siendo justos, no se puede afirmar que haya ido a Roma. Y ciertamente tampoco podemos afirmar o sea, no podemos afirmar que sí fue y tampoco podemos afirmar que no fue. Pero el texto bíblico no dice nada de eso. Es ahí donde el catolicismo romano especula que Pedro sí estuvo en Roma. Pero, como lo mencionamos anteriormente, no hay una evidencia histórica para afirmarlo así rotundamente, categóricamente, porque yo les voy a decir algo. ¿Qué tal si especulamos que se fue a otra región? ¿Qué tal si alguien dice, no, Pedro no estuvo en Roma, se fue a España? Es especular. ¿Y alguien lo puede creer? No, solo que el texto bíblico no se sabe en realidad a dónde se fue. Históricamente tampoco hay una evidencia dónde estuvo. Pero el catolicismo romano deduce y sugiere
que se fue a Roma y estableció ahí una herencia. No hay una evidencia. Como les decía yo, Pedro aparece en el relato bíblico ya hasta Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. Y dicha página católica, esa que les acabo de mencionar, la última, que es católica.net, es argumenta que Pedro preside el concilio en Jerusalén, pero ya lo vimos que en realidad no fue así. Estuvo presente, participó, sí, pero en dado caso, el que tomó la decisión, ¿se acuerdan? Es Jacob. Ahora, normalmente la defensa de los apologetas católicos romanos se basa en suposiciones. Es lo raro. ¿Por qué? Porque es suponer cosas que el texto bíblico no dice. Y la Biblia dice, precisamente, que no vayamos más allá de lo que está escrito. Porque eso es peligroso. Suponer cosas que el texto bíblico no dice. Y en dicha página dice que por el año 51, Pablo escribe a los tesalonicenses y se puede suponer, vuelvo a repetir, eso. El catolicismo romano mucho supone, sugiere, pero sin evidencia. Es como si alguien quieren acusarlo, meterlo a la cárcel porque cometió un crimen, pero no hay evidencias, no hay pruebas. Ahora, sabemos que en nuestro país pueden haber personas pagando delitos que ni siquiera se les ha juzgado, o sea, pero no estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando de algo que se acepta, o el catolicismo romano lo acepta, sin que haya una evidencia. ¿Verdad? Entonces, aunque de pronto el catolicismo romano tenga aparentemente esos argumentos, no son contundentes porque ni la historia de Sayuna, de Zabala, ni el texto bíblico. Entonces, pues lo vamos a dejar aquí, pero yo quisiera que sigamos en esto. Créanme, y hace, por lo menos en yo no sé cuántos de aquí fueron católicos, pero yo no sé si algunos de ustedes conocían esto, por ejemplo, algunos argumentos del catolicismo romano para defender sus doctrinas y todo esto, pero les voy a decir algo y les voy a animar a todos, incluso los que vean el video más adelante. Si digámoslo así, porque créanme, cuando alguien dice, yo soy católico, yo soy cristiano evangélico, si yo soy mormón, algo básico realmente es que se tiene que conocer la doctrina. O sea, ¿en qué creen? Les voy a decir algo. Y perdón lo que voy a decir, pero quiero ser claro, ¿no? Si fueron malos católicos porque no conocieron la doctrina, pues no sean malos cristianos. ¿Sí? Porque precisamente pues se trata de conocer qué creo. Recuerdo que alguien nos enseñó en un evento que dice, tú te tienes que hacer 3 preguntas. ¿En qué creo? La segunda, ¿por qué creo lo que creo? Y lo tercero, ¿gobierna mi vida lo que creo? Para mí son preguntas muy buenas. Ajá. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué creen? No, pues yo voy a la iglesia y siento re bonito. No, no se trata de eso. ¿En qué crees? ¿Y por qué crees lo que crees? O sea, ¿de qué manera tú puedes argumentar a favor de lo que tú crees? ¿Y por qué no creer otras cosas? ¿Por qué no reconocer otras cosas? Ajá. Entonces, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de seguir estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos sigas abriendo el entendimiento, Señor. No se trata, Señor, solamente de llenar nuestra cabeza de conocimiento, Señor, sino de realmente poder estar firmes en lo que creemos. Y si es necesario defender, oh Dios, lo que creemos, Señor, con un argumento sólido, bíblico, Señor,
Y sabemos, oh Dios, que en el único nombre en el cual hay salvación es en el nombre de Jesús. Y a ese nombre nosotros alabamos, adoramos a ese Dios infinito, a ese Dios precioso, lleno de misericordia, y queremos dedicarle nuestra vida. Y queremos honrarlo, Señor, con nuestra vida misma. Y gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de los que estamos aquí y de los que, oh Dios, verán más adelante, Señor, esta transmisión, este video. Te damos honra y gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos. En el mar, escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca